¿Tenés? Listo. Bueno, les decía que esta semana que estamos llamados a vivir la alegría, ¿no? Una alegría que, como decíamos con Juli, a veces se ve opacadísima por noticias tristes que las tenemos a raudales, por donde uno mira, por lo que uno escucha, por lo que uno lee. Son todas noticias que realmente dejan mucho que desear en lo que es las cosas que está atravesando esta humanidad, ¿no? En un momento donde tendríamos que estar más unidos y tratando de ver la manera de ser cada día mejores, se producen cosas tristísimas como la del fin de semana, el ataque en Australia y demás, que realmente opacó, yo creo que al mundo entero, ¿no? Felicito a los Estados Unidos porque a la Iglesia de Estados Unidos por los mensajes del cardenal Dolan, presidente de la Conferencia Episcopal, que fueron realmente espectaculares, ¿no? Sobre el tema. Así que nada, realmente me alegró el corazón de que estemos unidos por lo menos en ese sentir. Em, esta semana que estamos llamados a la alegría es porque, como decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, nadie nos puede robar la alegría, nadie nos puede robar la esperanza, no nos podemos dejar matar aquello que nos impulsa a poder vivir realmente lo que somos, cristianos y con esa esperanza en el corazón. Así que a pesar de todo, a pesar de los dolores, a pesar de las situaciones, pidámosle al Señor en esta semanita que es la última antes de la Nochebuena, que nos dé la fuerza, que nos dé la convicción de poder vivir realmente de acuerdo a lo que creemos. Yo ayer en la radio, el lunes, le dediqué el programa entero a Juan de la Cruz, ¿no? Porque, bueno, el domingo había sido Juan de la Cruz y no, ¿cómo se llama? Aguárdenme un segundito que voy a apagar. Chicos, nadie está acostumbrado a estar acá dando clase, como verán, pero se van a tener que acostumbrar porque yo ya me mudo acá, así que mejor que los que estén afuera se acostumbren. No, perdón. Este, Juan de la Cruz, que comenzó el domingo 14 el jubileo de Juan de la Cruz por los 300 años de su canonización y los 100 años de que Pío XI lo hizo doctor de la Iglesia. Entonces comenzó el domingo el jubileo que termina el 14 de diciembre del 2026. Y el lema del jubileo es: se alcanza cuanto se espera. La esperanza es alcanzar cuanto se espera. Entonces la pregunta que un poquito me atreví a hacer a la radio, a la audiencia, es, bueno, ¿qué esperamos? Porque si hay una certeza de que alcanzamos lo que esperamos, ¿qué es lo que yo espero para mi vida? ¿Qué es lo que yo espero en esta Navidad? ¿Qué es lo que yo espero en este día? ¿Qué es lo que yo espero en líneas generales? Porque de acuerdo a lo que esperamos es lo que alcanzamos y vivimos. Aquellos que esperan simplemente un progreso de orden material o una adquisición de orden material, bueno, lo van a alcanzar, pero estamos llamados a una esperanza mayor, algo que realmente transforme, algo mucho más trascendental, que obviamente se traduce en progreso general, ¿no? En progreso, digamos, integral. Pero estamos llamados a soñar con mayúscula. Entonces, nada, que esta última semana afinemos nuestra esperanza, afinemos aquello que realmente es para nosotros esencial en nuestra vida. ¿Estamos esperando al que nos transforma? ¿Estamos esperando esa transformación en nuestra vida? ¿Estamos esperando al que nos va a redimir? ¿No? Según la historia de la salvación, que nos redimió en la cruz, entregándose por todos nosotros, porque eso es lo que de alguna manera vamos a ir alcanzando, vamos a ir teniendo. Así que no nos quedemos cortitos, no seamos miopes
en la esperanza que Dios nos invita a tener, ¿no? Y seamos pedigüeños, seamos así soñadores. Queremos un mundo mejor, lo vamos a alcanzar, pero ahí estamos involucrados todos, porque todos estamos llamados a hacer un mundo mejor. No es alguien o los otros, sino todos, nosotros, todos, desde donde estamos, lo que hacemos, lo que compartimos, lo que deseamos, lo que verbalizamos, lo que hablamos en la mesa del desayuno, el almuerzo y la cena, eso es lo que va construyendo el mundo mejor. Así que bueno, lo decimos siempre acá, ¿no? Que es un poco la idea de que esto que hacemos miércoles a miércoles, de encarnar la palabra y hacer que esta palabra realmente tenga un eco en nuestra vida cotidiana, ¿no? Una cosa bien, bien, bien encarnada en nuestra existencia. Bueno, pidámosle al Señor esa fuerza, esa capacidad de poder realmente nosotros darnos con todo nuestro amor a esto que el Señor nos llamó a hacer, a esto que el Señor en la vocación nos invita a asumir en la misión, que lo podamos llevar adelante para que realmente podamos hacer de este mundo un mundo de paz, un mundo de luz. Estamos celebrando la semana de Hanukkah, a una semana de la luz que se va a encender en el pesebre de Belén para siempre, ¿no? En esta luz del mundo. Entonces, bueno, realmente ser agentes de luz y no de oscuridad, ser agentes de esperanza y no de desesperación, ¿no? Ser agentes de alegría y no de tristeza, aún en los momentos más acuciantes, porque sabemos, entre otras cosas, que la vida no se termina, sino que la vida continúa y es eterna. Así que con esa esperanza, con ese amor, con esa determinación, animémonos a vivir desde un lugar diferente. Todo esto, Señor, te lo pedimos a vos, a quien estamos esperando desde el corazón y con toda nuestra fuerza para que nos vengas a ayudar a poder ser realmente mejores cristianos, mejores en lo que hacemos, mejores en lo que decidimos, mejores en lo que transmitimos y testimoniamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Hoy me hubiese gustado compartir con ustedes, lo haré a través del email, así como les mandé el otro día, que todos tienen que haber recibido la oración sacerdotal. Recuerden que en el email abajo, tienen que ir muy, muy abajo, tienen un cuadradito que es el PowerPoint con lo que veníamos dando las veces anteriores, la oración. No solo en este punto le di la sacerdotal, pero las anteriores, todos los capítulos anteriores que habíamos visto en el Evangelio de Juan. De igual manera, les mandaré, por más que la semana que viene no tengamos clase, les voy a mandar un email para compartirle lo que estamos viendo en el día de hoy, que es la introducción a las cartas de Juan, ¿no? Y quiénes son los que lo escribieron, quién es esta comunidad juánica que se pone en la tarea de llevar adelante esta obra tan, tan hermosa e increíble, este, invocando al nombre del apóstol Juan. Bueno, así que vamos a ver, si ustedes abren las Biblias, ustedes van a ver que les invito a que lo ubiquen simplemente después de la carta a los Hebreos, que es la carta que está al final de las cartas de San Pablo. Em, Yani, yo creo que sí, fíjate en spam porque estás seguro, seguro, seguro. Seguramente el email se hace como una especie de refresh a lo largo del año y mucha gente le llama la atención porque a la semana siguiente encuentran mi email en spam. Eso no tiene nada que ver el que lo envía, sino que es el refresh que se hace por si este correo que te mandan semanalmente es de alguien que conoces. Entonces, ustedes lo tienen que abrir en spam
y poner como que me van a responder y mandarlo al inbox. Entonces de esa manera ya no lo vuelve a mandar a spam, pero periódicamente lo hace. Les digo porque a mí me pasa con otra gente que también me manda semanalmente, ¿no? Entonces cuando nosotros terminamos la carta a los hebreos, viene la carta de Santiago. La carta de Santiago, les vuelvo a recordar, la carta de Santiago, la carta de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Judas, son denominadas cartas católicas. ¿Por qué? Porque no corresponden a ninguna comunidad en particular. Las cartas de San Pablo, que por supuesto, pues yo sé lo que están pensando, pero la carta de San Pablo también son católicas, son universales, porque lo que Pablo le dice a los corintios, lo que Pablo le dice a los efesios, lo que Pablo le dice a los gálatas, me sirve a mí que vivo en Buenos Aires, a ustedes que viven en Miami, a los que estamos en Colombia o a los que estamos en Inglaterra. O sea, nos sirve a todos y es tal cual. Pero en la Biblia se denominan católicas porque ya desde su origen son enviadas a todas las comunidades que existían en ese momento, a todas las iglesias particulares. Vendría a ser algo así como las cartas que hace el Papa hoy día o las exhortaciones apostólicas que hacen los santos padres para toda la Iglesia universal. Por eso es que se denominan católicas, no porque sean de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino por lo que significa la palabra católicos, que significa universal. Abarca a todas las comunidades cristianas existentes en ese momento. ¿Qué decimos de las cartas de Juan? Lo mismo que decimos del Evangelio. Es la comunidad juánica la que las escribe, las que las lleva adelante, las que les pone realmente forma y expresa preocupación y tema, que son los temas que les preocupaban, que tenían, que surgían dentro de las comunidades alrededor del año 95. ¿Quiénes gobernaban en ese momento? Dos emperadores que suceden a Nerón y que son terroríficos, Domiciano y Trajano, dos de los emperadores más cruentos dentro de la historia del cristianismo, porque es junto con Nerón los que persiguieron a los cristianos y es donde surge de alguna manera los primeros mártires dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, más que nada, Trajano es el que va a estar en la, ¿no? De una manera bien clara, porque es donde mayor cantidad o mejor dicho, es donde existía la mayor persecución a la iglesia de ese momento. ¿Me escuchan bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Porque me está... ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿quiénes son esta comunidad juánica? Lo que se sabe de la comunidad juánica es que probablemente estarían ubicadas en Éfeso, en el lugar donde muy probablemente después del año 70, fíjense qué curioso, dicen los historiadores de la comunidad juánica que entre los años 60 y 70 comienza un éxodo por goteo de los judíos que vivían en Jerusalén y en toda la Palestina de aquel momento hacia la región de Turquía, en donde está, entre otros lugares, Éfeso. Por eso, cuando Pablo, que vivió allí 2 años, conociendo lo que es la comunidad cristiana y luego fundando, ¿no? Y animando a una comunidad a la cual luego en la década del 60 se le escribe, acuérdense, entre el 67 y 68 se escribe la carta a los Efesios, que cuando vimos San Pablo
la estuvimos viendo, ¿no? Fíjense, una comunidad muy comprometida que se llena de gente cuando destruye Roma, Jerusalén, en el año 70, y cuando destruye el templo. Toda la cuenca mediterránea, especialmente los lugares costeros de lo que hoy día es Siria, Turquía, se llenan de judíos provenientes de Palestina, provenientes de la zona de la Tierra Santa. Entonces, fíjense que ahí es donde se instala eh, el apóstol Juan, ¿no? Y según la tradición se instala en Éfeso, y todos conocerán en Éfeso, si alguna vez estuvieron, la famosa casa de María, en donde supuestamente allí vivió la Virgen María con el apóstol Juan, de acuerdo a lo que nos indica el Evangelio según San Juan, cuando el Señor le da por madre a María desde la cruz, y al apóstol lo indica que es su hijo, ¿no? Y él, el apóstol, en el discípulo amado, está representado todos los discípulos cristianos. Es la madre de la iglesia, ¿no? María como madre de toda la iglesia, de todos los creyentes de Cristo. Entonces, fíjense, la comunidad, esta comunidad juánica, se instala en estos lugares, y justamente en el Apocalipsis, la primer carta de las 7 iglesias es a la iglesia de Éfeso, porque evidentemente era la más importante, la más numerosa, probablemente la más cercana a este grupo, que cuando escribe el Apocalipsis se lo sitúa en la isla de Patmos, ¿no? Frente a las costas de Turquía, escribiendo y dando a conocer esa obra maravillosa que es la última de las obras de la comunidad juánica, que ya veremos, Dios mediante. Entonces, ¿quiénes son estos discípulos de la comunidad juánica que escriben estas maravillosas cartas? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? A mí me llama mucho la atención, especialmente la carta número 1. Ya veníamos viéndolo en los textos que nos acompañaron en los últimos encuentros sobre el Evangelio según San Juan, que uno de los temas centrales de la carta es el amor, ¿no? Y yo creo que lo que aprendemos cuando estudiamos Biblia, y eso nos lo enseñan los maestros, que cuando se toca un tema no es porque el tema abunde, sino porque el tema falta, sino porque el tema falta. Y a mí me llama mucho la atención en las cartas de Juan, ahora vamos a ir a poder leerlas, la primera carta del apóstol Juan. Si ustedes van a ver en el capítulo 4, en el versículo 7, va a decir lo siguiente. Capítulo 4 de la primera carta de Juan. Son 3 las cartas de Juan. La primera es la que tiene más contenido, es la más carta a carta, ¿no? La que tiene una mayor forma de exhortación. Si ustedes leen, van a ver que dice algo hermosísimo. Y vamos a trabajar un poco en esto ya que nos estamos preparando para la Navidad. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Fíjense qué hincapié hace, así como en el Evangelio la comunidad juánica hacía hincapié en la importancia de creer,
todo esto ha sido puesto por escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. ¿Se acuerdan? Lo leíamos muchísimo. El Evangelio es como una muletilla permanente, ya que tengo entendido que 98 veces habla del verbo creer para poder experimentar esta eternidad. Bueno, en la carta ese verbo está como transformado en el amar, en el amar. Entonces, fíjense, vuelve de nuevo a reiterar lo que el Señor en los discursos de despedida le decía a sus discípulos. En esto los van a reconocer, en que se van a amar unos a otros como yo los amé. Y va a hacer hincapié en eso. ¿Por qué? Porque son muchos los detractores y las personas que rodeaban a la comunidad juánica y que estaban contrarios a este punto. Por ejemplo, los gnósticos, los que se pensaban que la salvación venía solamente del conocimiento que unos pocos tenían y que para unos pocos estaba reservado. O sea, la salvación no tenía nada que ver con el amor de Dios por su criatura, sino por un acceso al conocimiento que Dios había dado a unos elegidos y que a su vez muy pocos tenían acceso a ese conocimiento, a ese arcano, a esos misterios. Entonces, justamente la carta lo que les quiere decir es no, no. Y hoy nos dice a nosotros lo mismo. El ser cristianos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, se trata de que tengamos la capacidad de descubrir lo que significa ser amados. Ahí va a estar el centro. De hecho, tal es el centro que el ejemplo de discípulo no es otro más que el discípulo amado. ¿Me siguen? ¿No los estoy mareando? Es el discípulo amado. Y es lo que necesita el mundo hoy, amigos míos, en darse cuenta cuán amados somos, cuán amados estamos, que no tenemos que hacer nada especial para llamar la atención a este Dios creador y criador que nos ama con locura, nos sostiene, nos acompaña y nos brinda cada cosa que tenemos a nuestro alrededor y en nuestra vida. Es mucho más importante para un discípulo de Cristo reconocer en él el amor verdadero que cualquier otra cosa, que cualquier conocimiento, por ejemplo, que cualquier introducción a un misterio, porque si nos falta la capacidad de vernos, de sentirnos y de experimentar el amor de Dios en nuestra vida, no habremos entendido absolutamente nada, no habremos conocido absolutamente nada, no significa nada la redención en nuestra existencia. Es como el juego que venían teniendo los doctores de la ley, los sacerdotes del templo de Jerusalén antes de la destrucción, pensando que el amor de Dios, la gracia, el beneplácito, la misericordia se conquistaba por alguna buena acción por parte del hombre. ¿Vamos bien? En lugar de entender que las buenas acciones por parte del hombre surgen de un corazón que se siente profundamente amado. Al revés. Y ahí está, y acá da en el clavo de lo que estamos celebrando en la Navidad. Porque en la Navidad estamos celebrando un Dios que se hace hombre
para ser cercano a nosotros y para convertirnos a todos nosotros en hijos adoptivos de Dios, como nos va a decir San Pablo en la carta. Y acá lo dice con claridad. Todo el que ama es hijo de Dios. O sea, fíjense cómo se van transformando las identidades y las características. Ser hijo de Dios para la comunidad juánica viene de la mano de tener la capacidad de amar. Y acuérdense lo que significa amar para esta comunidad semita. Amar es obrar el bien a todos, es generar el bien del otro. No tiene nada que ver con el amor romántico, con el amor de estar colgado del hombro, del cuello, dando besitos todo el día. No, eso es una manifestación hermosa del amor, pero acá hay algo mucho más profundo, que es generar el bien, porque uno va a concluir con algunos filósofos y teólogos que puedo estar colgada del cuello y dando genero el bien al otro. Generar el bien es mucho mayor que una manifestación que la tiene que haber, porque es hermoso, de lo que es el cariño y el amor entre las personas, ¿no? O sea, cómo va elevando la vara, cómo va poniendo realmente de realce las cosas a las cuales debemos prestar atención. Entonces continúa. Voy a hacer una simple aclaración de lo que acabamos de leer. El amor viene de Dios, por eso nos podemos amar. Fíjense qué belleza. Nosotros amamos con el amor que recibimos. Entonces, si estamos cerrados a la capacidad de recibir, es imposible que podamos amar. Por eso es tan importante este punto para la carta de Juan. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. O sea, cuando generamos el bien en el otro, estamos testimoniando que entendemos perfectamente quién es Dios para nosotros, porque es el que obra el bien en nuestra vida. ¿Vamos bien? Como experimentamos ese bien, podemos ejercerlo para los demás. Es una línea, una regla de tres simples, ¿no? Se da, lo recibo y lo doy, lo tengo y lo comparto, lo experimento y es tan grande que no vivo si no es desde ahí, desde lo que experimento. Por eso, cuando uno escucha a algunos psicólogos que hablan de la necesidad de sanar las heridas en la vida, ¿por qué? Porque si no vivimos, amamos y nos movemos desde un corazón herido, no desde un corazón amado. Esto, ¿no? Qué fácil. Yo siempre digo que de alguna manera la psicología moderna puso en otros términos lo que la palabra de Dios nos lo viene diciendo desde todos los tiempos, ¿no? Es así. Entonces conoce a Dios porque lo experimenta. Quien no ama no ha conocido a Dios, no puede, y claro, porque nadie puede dar lo que no tiene, ya que Dios es amor. ¿Se acuerdan que lo decíamos la semana pasada en la introducción del tema de hoy? Que es la única parte de toda la Sagrada Escritura que se habla de lo que Dios es. No hay ningún libro de la Sagrada Escritura que nos dice qué es Dios. En cambio, la comunidad juánica se atreve a decir esto tan grande como Dios es amor. Seguimos en el versículo 9 ahora. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. ¡Qué lindo! O sea que tenemos una semana entera para pensar el sentido más profundo de la Navidad, porque la Navidad es la celebración
del amor que Dios nos tiene. Este tiempo de Navidad es grande porque es otra de las tantas manifestaciones que Dios le ha hecho al hombre de cuánto lo ama, enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. Y en el versículo 10 nos va a dar un concepto que es fundamental para nuestra vida. En esto consiste el amor. No, ay, qué lindo esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Fíjense, ¿en qué consiste el amor? En que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que Dios nos primerea? De que Dios nos primerea, de este primeriar del Señor. Siempre, bueno, esto es fundamental. Una vez Pipita, mi amiga querida, me acuerdo yo, hace muchos años, en uno de los talleres que dábamos con Carola, comentó, hizo un comentario de una vez su director espiritual, le había preguntado, bueno, qué entendía ella por amar, ¿no? Entonces, que claro, la primera pulsión que uno trata de brindar es pensar en cómo manifestamos el amor en nuestra vida, ¿no? Y bueno, amar es amar a los hijos, al esposo, a la familia, a los amigos, a los padres. El amor es esa acción linda que vamos haciendo día a día, ¿no? Entonces, con todo, cosas que son perfectas y que están muy bien y que son así tal cual. Pero el sacerdote le dijo, lo primero que tenemos que empezar a decir cuando alguien nos pregunte esto es en el amor que recibimos por parte de Dios, ¿no? En lo importante de ser y sentirnos profundamente amados. Porque nos cuesta siempre por eso aclara el evangelista, mejor dicho, la comunidad en este caso, aclara, ¿no? El amor no consiste en que nosotros hayamos amado, sino en que fuimos amados primero. El amor consiste de alguna manera en darme cuenta cuán amado soy. Al revés, cuán amado soy. Y desde ahí se obran las maravillas, ¿no? Que cuando uno lee el Magnificat, uno puede decir, claro, ¿qué sentía María? Esa grandeza que Dios hacía en su pequeñez. Fíjense, no la grandeza que ella iba a hacer porque dijo que sí, de ella iba a nacer el niño. Ya ella nos enseña como Anagüín, como humilde de Dios, como sencilla de corazón, cómo tiene que ser vivida nuestra vida. Claro, las maravillas que Dios hizo en mí. Eso es lo que canta la alegría del Magnificat, ¿no? La alegría y la maravilla que Dios hace en mí siempre, el amor de Dios. En eso consiste el amor, no nos tenemos que hacer un rulo, tenemos que llegar a la humildad tal de sentir que es mucho mejor darnos cuenta todo lo que recibimos que lo que damos. Lo que damos lo dirá el otro, cuán amado me siento cuán amado me siento por parte de, ¿no? Porque recuerden aquello que ya deben de estar cansados de escuchar, pero que me encanta cuando Adrián, cuando mi marido, en una charla sobre matrimonio, nos dijo la simplicidad de lo que es el sacramento matrimonial, que Dios manifiesta el amor que me tiene a través tuyo. Y yo soy el vehículo para mostrarte el amor que Dios te tiene a ti. O sea, no hay más nada que eso. Pero hay que darse cuenta.
para poder realmente, si vivimos mirando en sola, podemos perder la perspectiva de cuánto recibimos, ¿no? Y se nos da, de alguna manera. Entonces, esto es, no avanzamos ni 4 versículos, fíjense lo que es este capítulo, que es una belleza, ¿no? En el versículo 11 sigue, queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora está hablando correctamente. Si Dios nos ha amado tanto, claro, ¿se acuerdan que nosotros que somos, qué somos según el Génesis? Imagen y semejanza de ese Dios. Entonces, obrando por copia, por imitación, como obran los niños cuando son pequeños, y por eso tenemos que ser como niños para poder vivir el reino. ¿No? Fíjense cómo se juntan todos los conceptos. Me ama tanto que no me queda otra más que amar de la misma manera. A Dios nunca lo ha visto nadie. También es otra de las definiciones, ¿no? Si nos amamos unos a otros, ahí hay condición. Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. De alguna manera, a Dios no lo ha visto nunca nadie, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios está, como dice el Señor en el Evangelio, en medio nuestro y el mundo lo conoce. Por eso en el Evangelio decía, en eso los reconocerán que son mis discípulos, porque se aman, porque se aman. Qué lindo, ¿no? Uno lo lee tan rápido esto que no entra en la profundidad que tiene cada palabra. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Vieron que cuando hacemos algo bueno sentimos una alegría, un regocijo y una cosa como si hubiésemos, no sé, es algo indescriptible en nuestro interior y en nuestro corazón? Parece que es esto. Reconocemos que está con nosotros y nosotros con Él, porque nos ha hecho participar de su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, esto que nace. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Y después empieza. Si uno confiesa que Jesús, ya después empieza, digamos, en el mismo tema del amor, pero ya algo más relacionado a la fe, ¿no? Si uno confiesa que Jesús es hijo de Dios, Dios permanece con él y él con Dios. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Esta frase es impresionante. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacemos ese juego de que la fe puede ser pasiva o activa? La fe pasiva es cuando decimos creemos en Dios. La fe activa es cuando le creemos a Dios, ¿no? Esta capacidad linda de decir, hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida y creemos en Él. Ya nada ni nadie nos puede quitar. Se dan cuenta que no viene a través del conocimiento,
no viene a través del intelecto, sino que viene a través de una experiencia de orden vital. Es vital. Va a hablar de eso todo el tiempo. Acuérdense que la pedagogía de Dios en la palabra es la repetición, porque según los exégetas bíblicos es lo único que nos queda grabado en el corazón. Cuando se repite y se repite, ¿no? Por eso es tan machaca, ¿no? Con un tema hasta que nos queda, hasta que nos convence de alguna manera. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Hay un tema, y esto para los catequistas y para los líderes de grupo, si hay, o para los profesores de teología, o para cualquiera de nosotros que querramos hablar de Dios, ¿no? Fíjense que a Dios no se puede hablar de Él en tercera persona. Por eso, por lo general, no vamos a encontrar un concepto como el que se atreve a decirnos la comunidad juánica. Dios es amor, porque estoy hablando de él en tercera persona. Pero ¿por qué la comunidad juánica se atreve a decir lo que Dios es y hablar de él en tercera persona? Porque también hablan en segunda persona, en el tú. Esto que obraste en mí es lo que yo estoy diciendo que es la fe. ¿Es claro? Nosotros creemos porque experimentamos, porque vivimos. Y eso que vivimos es tan fuerte que es lo que hace que surja la fe. Ahí está un poco el mecanismo. No se puede poner el caballo detrás del carro. Por eso digo que los catequistas, discípulos, los que trabajan en los grupos de Maús, de Rosario, grupos contemplativos de oración, hasta que no existe ese encuentro de las 4 de la tarde del Evangelio de Juan, que nos deja, algo pasa acá, hay algo en mi corazón, como los discípulos de Maús, que les ardía, hasta que no hay eso, no hay fe verdadera. Hay fe intelectual, pero no verdadera. Ahí es a donde nos lleva la carta de Juan. Porque primero dice, si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿cuándo terminamos confesando? Cuando hemos creído en el amor que Dios nos tuvo, porque hemos experimentado, hemos conocido el amor que Dios nos tuvo y creemos en él. Ahí está la... Saberse el credo de memoria no es garantía de que seamos personas de fe. El credo viene a purificar nuestra creencia y a mantenernos en la línea correcta de lo que tenemos que creer, pero no porque digamos el credo en la misa todos los domingos, nos podemos considerar personas de fe. Somos personas de fe porque experimentamos el amor de Dios y creemos en Él. Lo dice la carta de Juan, no yo, ¿eh? Aclaro. Es muy, muy fuerte y por eso se la considera la primera carta de Juan continuadora del Evangelio según San Juan, porque nos profundiza en temas que el Evangelio no terminó tocando, no terminó de profundizar, ¿no? De alguna manera. Bien. Después dice, Dios es amor, vuelve a calificarlo. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. Vuelve a repetirlo, ¿no? El amor llegará en nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que Él fue y esperamos confiados el día del juicio. Y acá nos define a nosotros como cristianos. O sea, que ya cristiano no es la persona que cree en Cristo, sino cristiano va a ser la persona que es en el mundo lo que Cristo fue cuando vivió entre nosotros. El testigo.
¿no? Lo que veníamos hablando desde el comienzo. Es una belleza, una belleza. El amor llegará a nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que Él fue. Y claro, y esperamos confiados en el juicio, porque si somos, ¿se acuerdan que el Evangelio decía, esto se puso por escrito para que ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna, porque creer es vivir de acuerdo al que creo. Y eso me asegura la eternidad en mi vida. Y es lo que está diciendo acá la carta. Esperamos confiados el día del juicio, si vivimos como Él vivió, porque esa es la santidad. Ese es el camino a la santidad. En el amor, acá me encanta lo que sigue. En el amor no cabe el temor. Antes bien, el amor desaloja el temor. Y acá un poco profundizamos lo que ya veníamos viendo en el Evangelio según San Juan, cuando yo les contaba. Para el judío, el ateo no es el que no cree en Dios, sino que el ateo es aquel que tiene miedo, el que no tiene emuná, confianza, ¿no? Y acá como me está subiendo la vara, diciendo, por eso las virtudes teologales que no se pueden separar, no se puede separar la creencia del amor y la esperanza, no se pueden separar. Son dones que Dios nos da para poder vivir esta plenitud que nos habla la carta. Porque ¿qué nos está diciendo? Es verdad, la emuná es lo que habla de la persona que confía, que le cree a Dios. Y acá que está diciendo, como la persona que le cree a Dios experimenta su amor, ahora me está diciendo, este amor echa el miedo y el temor de la vida de la persona. O sea, ya es el amor de Dios experimentado en la vida del hombre el signo de que le estamos creyendo a Él. Si yo me quiero dar cuenta, si le creo, me tengo que preguntar, ¿realmente experimento el amor que me tiene? Porque como decía San Pablo en los Romanos, Él siempre quiere el bien para los que lo aman. Y si le creo el amor que me tiene, siempre va a querer el bien, aunque a veces no entienda los caminos por los cuales me está mostrando ese bien. Porque hay veces que los caminos que nos tocan transitar están llenos de espinas, están un poco oscuros, son arduos, están en pendiente que nos quitan el aliento, o son a través de un túnel que no vemos la luz. Ese es el misterio. Pero confiar en Él y no salir de confiarle a Él es decir de mi vida destierro el temor. Decía el padre, ay Dios mío, que se me fue el nombre, esto es fruto del calendario. Ya me voy a acordar, el que escribió El regreso del hijo pródigo, Nowen. El padre Nowen tiene una frase en uno de sus libros que escribió: en la casa del amor no hay lugar para el temor. No hay lugar para el temor. Teme el que no se siente amado, ¿no? Claro, obviamente. Ustedes dirán, pero qué difícil, ¿no? Obviamente. Yo les digo, qué difícil, porque hay veces que estamos como acorralados contra las cuerdas, como los dos que están peleando en el ring, ¿no? Y que uno dice, qué difícil en un momento
de enfermedad, en un momento de pérdida, en un momento de desolación, de angustia, de dolor. Qué difícil es experimentar el amor. Les diría lo que me contestó una vez mi profesor de Biblia, el padre Rivas, que siempre lo menciono, que era bravísimo. Nadie dijo que fuera fácil. En ningún lado el Señor en el Evangelio, ni en el Génesis, ni en el Pentateuco, ni los profetas. Quédense tranquilos porque este camino es facilísimo. En ningún lado nos dijo eso, ¿no? Y eso es un poco lo que es la vida. Y es lo que vamos experimentando todos, porque especialmente en aquellos libros que después inspiraron al escritor sagrado, como el libro de Job, donde vemos a un hombre justo, a un hombre profundamente en relación con Dios y sin embargo sufriendo y preguntándose, ¿no? Pero jamás dudando del amor de Dios. Es un poco el ejemplo de que el sufrimiento existe a pesar de que estoy segura que Dios no lo desea para nadie. Dios no es el que nos manda el sufrimiento. El sufrimiento existe porque es parte de la contingencia, es parte de estar arrojados a un mundo en donde nuestra vida es un tiempo y se desarrolla en un espacio donde pasan cosas porque nos enfermamos, nos morimos, sufrimos, estamos siempre en búsqueda, nos frustramos, sentimos siempre desazón, que nada nos alcanza, ¿no? Parte de lo que es justamente la creación en nuestra vida como criaturas. Recuerden que cuando en el Génesis hay que prestar atención a lo que dice la palabra, que cuando Dios vio terminada la creación, dijo que era muy buena, pero no era perfecta. En esa imperfección es donde padecemos el sufrimiento, ¿no? Que es parte de la creación. La única perfección es Él. Entonces, fíjense qué fuerte en esto que lo sabemos, en esto que tanto lo podemos entender, lo padecemos y lo sufrimos. Pero acá vuelve la carta de Juan a decir, en el amor no cabe el temor. El amor siempre desaloja el temor. Y como uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor dado por esto, ¿no? Lo que acabábamos de leer hace un ratito, pidámosle siempre poder experimentarlo más al amor que al temor, ¿no? Especialmente en algunos momentos duros y tristes de nuestra vida. Y acá nos aclara por qué el temor, y me encanta y nos da tanto consuelo, porque el temor se refiere al castigo. Mientras que el amor, quien teme, no ha alcanzado un amor perfecto. ¿Cuántas veces me ha pasado y tal vez se nos ha escapado? Esto me lo mandó Dios, ¿qué estaré pagando? Por el amor de Dios, no tengamos ese sentimiento, que si Dios es amor, de Él no puede venir nada malo. No me manda nada, no es como los superhéroes que con una lanza tiran el rayo que a uno queda quemado, todo chamuscado. No podemos tener ese pensamiento. Dios no puede ir en contra de sí mismo, no puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Si es amor, de él no puede salir ningún mal. Y entonces lo otro se manifiesta en lo que es la libertad, en lo que es la temporalidad. Cuando uno lee el libro de Job, vemos como que Dios permite, porque nosotros fuimos creados en el marco de la libertad, porque si no hay libertad,
No hay amor. El amor se manifiesta en la libertad. Acuérdense que una de las primeras preguntas que hace el sacerdote en el sacramento del matrimonio, ¿son plenamente libres? Y no está hablando porque estemos casados con otra persona antes. Libres de corazón por lo que estamos por contraer, porque estoy hablando de esto porque es la pregunta que todos escuchamos en cualquier casamiento que vamos, ¿no? También le podríamos preguntar a los niños de la catequesis, ¿son plenamente libres en recibir? Porque en el marco de la libertad es donde experimentamos el amor verdadero. Porque en el marco de la libertad es donde el Señor nos ama diciendo, yo confío en vos, yo confío en vos, yo confío, lo que dice en el Deuteronomio, en que siempre vas a elegir el camino de la vida, el camino del bien. Y bueno, a veces nos equivocamos, pero no viene de Dios el sufrimiento. Fíjense qué importante es este punto. Las cosas que nos suceden contrarias a lo bueno no son un castigo divino, no lo son. Y eso quiere convencernos, ¿no? Bien, el temor se refiere al castigo y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Nunca podemos tener ese sentimiento en nuestro corazón. Si lo tenemos, confesémoslo, pero no por, sino para buscar una ayuda en las palabras del sacerdote, ¿no? Un consuelo. Vayamos a la Sagrada Escritura, leamos una y mil veces esta carta, el capítulo 4, no nos cansemos de leerla, para que realmente entre en nuestro corazón lo verdadero, no lo equivocado. Es que muchas veces ha venido a lo mejor la enseñanza religiosa acompañada de una mala interpretación, ¿no? De lo que era el castigo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces Dios te va a castigar, esa famosa frase, no hagas esto porque Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno. Todas esas cosas que llenaron de un temor el corazón del hombre que solo tenía que estar y ser abundante en el amor, no en el temor, ¿no? En el 19 prosigue. Esperen que quiero. Estamos bien. Un poquito más les tomo para terminar. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Clarísimo, no necesita explicación, lo venimos diciendo. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también a su hermano. Es absolutamente espectacular. ¿Qué quieren que les diga? Odiar en este punto no es tener ese sentimiento de bronca contra alguien, sino es no generar el bien en el corazón del otro. Negarme a hacer un bien. ¿Cómo no? Estamos en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Y yo hoy leí desde el versículo 7 hasta el final del capítulo. ¿Les quedó bien? Porque alguien me preguntó, no le había quedado claro lo que estábamos leyendo. Vuélvanlo a leer, márquenlo, pregúntense de alguna manera qué es lo que más me cuesta en esto. Odiar es terrible porque es no hacer el bien, negarme a hacer el bien a quien lo necesita. Es complicadito.
el tema. Así que bueno, me parecía tan lindo esta última semana antes de celebrar la Navidad, tener en claro todo esto, ¿no? Porque es un tiempo en donde nos deseamos paz, amor, felicidad, y muchas veces deseamos lo que no sabemos de qué estamos hablando. Y también darnos cuenta, una vez más, que la celebración tiene que tener un signo indeleble, el celebrar el amor de Dios en nuestra vida. Porque si no somos plenamente y no fuimos y no vamos a seguir siendo amados de Dios, no tiene ningún sentido la encarnación de su Hijo, si no nos sentimos de esa forma. Tratemos de celebrar la Navidad desde este lugar. Con Sandra, en la peregrinación hemos hecho muchas veces el juego de los amadores. ¿Quién sabe si a lo mejor en la noche del 24, así como hicimos en la noche de Acción de Gracias, el dar gracias por lo que nos pasó, en darle gracias al otro por lo que me brinda siempre, ese día no podemos decir en voz alta, gracias Señor por lo profundamente amados que nos sentimos, para ayudar a otros que van a compartir nuestra mesa, porque por lo general nos reunimos siempre en batallón o en familia o con amigos, de donde a lo mejor muchos están ahí porque hay que celebrar y punto, pero no ahondan en el misterio del amor, que es la venida de Cristo a nuestra vida. Gracias Señor por sentirme tan profundamente amado por ti que me regalaste al Señor una noche como esta. Atrevámonos, ¿no? Yo creo que es el regalo más valioso, además del iPad, del iPhone nuevo, de un coche, o, ¿no? Estoy poniendo cosas a propósito. Yo creo que eso es lo que nada ni nadie les va a quitar del corazón, como dice San Pablo. Esas son las cosas que tienen valor para regalar. Porque todo lo demás, como dice Mateo, se oxida, se lo come la polilla o te lo roba un ladrón. En cambio, eso otro te puede cambiar la vida y la manera de vivirla. Transformemos en valioso y en valores desde nosotros estas fechas que trascienden la locura de lo material, a la cual todos caemos, ¿no? Porque es inevitable, hay chicos, pero en que llama uno de cuatro patas acá, 1800 para entrar, digo, ¿qué va a ser? Ya todos lo conocen, a mi perro, está toda la casa abierta, pero él quería entrar por esa puerta, ¿qué va a hacer? Perdón. Así que bueno, nada, deseo para ustedes esto, de corazón, porque es lo que nada ni nadie va a poder quitarles nunca jamás de su vida. Especialmente este amor tan profundo que ayuda a desterrar los temores, porque miren, lamentablemente yo soy adicta a leer el diario. Tengo una adicción, con el diario, me encanta. Es un problema de juventud, porque yo fui asesora, alguna vez se los conté, de un secretario de Estado y yo tenía que leerle los diarios a la mañana temprano para que cuando él llegara tuviera las noticias que yo sabía que le podían interesar, resumidas arriba de su escritorio. Bueno, esa tara me quedó 30 años después que dejé de trabajar en ese tema. Y me da tanta pena, tanto adolescente que se mata, tanto youtuber que se quita la vida, ¿no? Todos los días, todas las semanas, al menos uno, tanto influencer.
que no encuentra el sentido profundo de su existencia. ¿Y por qué será? Porque a lo mejor nos matamos regalando cosas caras, pero no le damos lo más valioso que puede tener un ser humano, que es sentirse profundamente amado y que no tiene que hacer nada para llamar la atención ni locuras para ser aceptado o recibido. Creo que llegó un momento de darnos cuenta cómo volver a los valores verdaderos. No hace rato ya, pero a mí me llamó la atención. Ya ayer a la mañana, cuando leí otro más, dije, bueno, es una epidemia, es una epidemia, es una epidemia. Y nosotros tenemos la vacuna. Animémonos a aplicarla, porque además no pincha, ¿vio? Nadie va a gritar. Y de a poquito, como hace Juan en la carta, machacando y machacando y machacando, podamos llegar a llenar el corazón de la gente de cosas que realmente tiene sentido que tengan. Amén. Nada, aprovecho que están todos antes de que se vayan. Algunos de ustedes, incluso sé que algunos escuchan lo están escuchando vía YouTube porque no lo pueden ver en persona, nos quieren acompañar en Semana Santa a Tierra Santa. Tenemos un tema. Antes del 20 de diciembre tienen que presentar la registración, si no lo hicieron, porque tiene que quedar conformado el grupito, que creo que son 17, 18 personas nada más, para poder proseguir como grupo peregrino, porque si no queda conformado antes del 20, después del 20, que se puede seguir inscribiendo hasta 15 días antes de salir, en marzo, pero el grupo tiene que quedar conformado 90 días antes. Yo sé que es una fecha espantosa y nos cae el vencimiento el 26, pero cierra la, ¿cómo se llama? La agencia. Entonces nos pide Blanca, por favor, que aunque sea la registración, quede enviada. Entonces ya con 17 registraciones ya tenemos grupo. Entonces ya puede confirmar con la aerolínea, los hoteles, etcétera, 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 que es lo que todo el mundo... Nos faltan muy poquitos, pero yo sé que tenemos la tendencia de dejarlo para último momento. Entonces, por eso me atrevo a hablar de esto. No los quería molestar, pero me pidió por favor Blanca que estamos contactando y ustedes van a ver que tanto Sandra como yo les mandamos un mensajito a los que nos dijeron que quieren venir, que es por ese motivo, ¿no? Para que por favor no se... Porque, a ver, no es que se van a quedar afuera, no va a haber peregrinación porque es 90 días antes que tienen que dar el ok a la aerolínea, porque si no después corremos el riesgo de no poder tener el cupo asignado en el avión, que creo que son 20 plazas, una cosa así. Yo no entiendo nada de esto logístico, vieron que soy medio un desastre, mi función es otra, pero nada, aprovecho para contarlo porque Blanquita me pidió esto que por favor lo reforzara, ¿no? En los grupos de Biblia. Así que bueno, nada, ya cumplí. No sé, Sandrita, si yo tengo algo más que comentar o decir al No, respecto. gracias, Patri. No, tal cual, tal cual. Ya estamos a unos poquiticos ya para que se conforme el grupo. Y como decías, ya después se pueden inscribir, pero para que sí nos den el ok hasta el 20 Sandrita, estamos. tengo una Cuéntame. Exacto. pregunta. Tengo una Yo sé que pregunta. después terminamos Adelante. siendo 40, pero el Exacto, y problema diciendo es, yo no hay cupo. Ok. claro, Dime. después yo empiezo a decir ya está todo cubierto, pero el problema es que siempre ¿qué pasa? Nunca vamos en marzo. Entonces, como siempre vamos en octubre, nunca tenemos este problema, porque no hay fiestas, porque tenemos tiempo, porque la gente se va notando de a poquito, pero el problema es que como nos vamos en marzo, el día 26, adivinen qué, el 26 de diciembre se les cierra la posibilidad de confirmar los vuelos. Eso es lo que nos explicó. Por eso, y Correcto. como la agencia cierra del 22, creo, al 3 de enero, es en el único momento que cierra en el año.
entonces ahí no tienen posibilidad de recibir la registración. Por eso es que estamos hinchando tanto. Así que perdónennos la pesadez. Perdona, Patricia, yo había salido justo, me había ido de aquí soy Marta, porque Martita. había ido porque me tocaron a la puerta. Y disculpa, y no escuché justo lo que ustedes hablaron. Sandrita, no sé si habrás recibido la registration de Jackie y Sí, mía, y la mía también. Ah, no, la mirá, tuya no la Marta, tengo, qué qué emoción. Ok. alegría. Bueno, pues espérate, se la mando directo a Blanquita. Porque yo lo que Perfecto, hice, yo hice un forward bueno, ya después hablo con ustedes, no puedo retener al grupo perfecto. entero, pues. Muchas gracias. Yo te llamo, Martita. Dale, Qué dale, please, emoción, llámame. buenísimo. Pero Bueno, la de Jackie sí está y ya ahorita te ayudo y hacemos eso, genial. dale, perfecto. Bueno, Buenísimo. Ay, bueno, Eh, gracias. Disculpen que terminé diciendo eso, pero aproveché que estaban todos porque si no después me falta alguno y digo, no se enteraron. ¡Ay, qué horror! Entonces, nada, es para que simplemente lo sepamos. Vamos a llegar, estamos seguras con Sandra, porque creo que quedan 4 personas. Somos 25 en el listado los que queremos correcto. viajar. 25 que dijeron, vamos. Pero bueno, es como les decía, entonces hay que estar empujando para que simplemente manden la registración antes, porque si no, no tenemos la posibilidad después de viajar y es una pena. Pero bueno, nada, ahí vamos confiando en el Señor, que como diría Gamaliel, si es de Dios, va a Exacto. seguir y si no es de Dios hay que seguir también, hay que aceptar con humildad las cosas como se van dando. Así que bueno. Yo les deseo a todos una muy feliz Navidad, un muy feliz inicio de año. El año nuevo siempre trae algo nuevo y nosotros que estamos llamados a vivir esa novedad en nuestra vida, eh, nada, un abrazo enorme a todos y a cada uno. Gracias por estar todo el año, gracias por acompañarnos, gracias por hacer de esto un ratito donde nos metemos de cabeza en la palabra de Dios juntos y nos vamos ayudando mutuamente. Y bueno, nada, nos vamos a volver a ver, ya les digo cuándo, que eso es importante. El, creo que 7 de enero, miércoles 7 de enero retomamos, Dios mediante, a la misma hora de siempre. Así que nada, el 7 de enero seguimos, si a ustedes les parece bien con las cartas de Juan, que me imagino que les gustó. Lo que sí vamos a empezar, yo hoy lo hice a propósito porque era la pre-Navidad, para que tuviera sentido esta semana de Adviento. Lo que vamos a hacer es empezar desde el inicio, voy a arreglar mi compu, a ver por qué no bajan los PowerPoint, porque son muy bonitos, están muy bien y ayudan a centrarnos en el tema. Yo mientras Patri, tanto lo se que los leíste envío. fue el capítulo 4, ¿cierto? De Juan. De la primera carta de Juan desde el versículo 7. Lo pueden leer entero el capítulo que no pasa nada, pero leí desde el Perfecto. versículo 7. Qué belleza de... Sí, Sí, hermosura. ese pedacito hay que tenerlo a mano, chicos, para poder reforzarlo siempre. Bueno, feliz Navidad en Londres, con mucha nieve y frío. Feliz Navidad en Colombia, feliz Navidad en Miami, en Perú, en todos los lugares donde se encuentra cada una. Este, y bueno, acá en Buenos Aires tendremos calorcito y augura un tiempo lindo, así que nada, Bueno, em, gracias, estaremos. Patri. Feliz Felicidades. Navidad, Patri. feliz Navidad Feliz para ustedes. Navidad, feliz Felicidades para Navidad.